Este servicio es inaceptable. ¿Eres nuevo o simplemente incompetente? Lo sintió con un sencillo corrijo. Millonario. Pidió en alemán para reírse de la chica de la limpieza, pero hablaba 7 idiomas la risa que corta el aire. La carcajada estalló en el centro del restaurante como un disparo de vidrio roto. No era una risa de alegría, ni siquiera una de celebración. Era ese tipo de ruido estridente y metálico que hacen los hombres cuando creen que son dueños del oxígeno que respiran los demás. Rodolfo echó la cabeza hacia atrás, con la boca abierta, mostrando una dentadura perfecta que probablemente costaba más que la casa de cualquiera de los empleados que corrían a su alrededor. A su lado, Esteban golpeaba la mesa con la palma de la mano, con los ojos llorosos de tanto reír. No porque el chiste fuera bueno, sino porque su supervivencia en el mundo corporativo dependía de festejar cada crueldad de su jefe. De pie, a menos de medio metro de esa burbuja de arrogancia, estaba Elena. No se movió. No parpadeó. Sus manos sujetaban la libreta de pedidos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, como si ese pedazo de papel y cartón fuera lo único que la mantuviera anclada a la realidad para no salir corriendo, o, peor aún, para no gritar. Elena sentía el cansancio acumulado de un turno doble palpitando en las plantas de sus pies, un dolor sordo y constante que subía por sus piernas y se instalaba en su espalda baja. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el ardor que sentía en el pecho al ser ignorada, al ser tratada como un mueble, como un objeto decorativo puesto allí para servir y callar. «Es que no lo entiendes, Esteban», bramó Rodolfo, secándose una lágrima de risa, bajando el tono pero asegurándose de que su voz proyectara esa autoridad impostada que tanto le gustaba. El mundo se divide en dos: los que tienen cerebro para estar sentados aquí comiendo, y los que nacieron para limpiar nuestras sobras. Es genética pura, amigo mío, selección natural. Esteban asintió con vehemencia, echando un vistazo rápido a la mesera. Hubo un segundo, un instante fugaz, en el que Esteban pareció sentir vergüenza al ver el rostro estoico de la mujer, pero el miedo a Rodolfo pudo más. Volvió a reír. «Eres terrible, Rodolfo, terrible», dijo Esteban, tomando un sorbo de su copa. Elena aclaró la garganta. Un sonido suave, profesional, diseñado para hacerse notar sin molestar. Necesitaba tomar la orden. Su madre esperaba en casa, y cada minuto que perdía en esa mesa era un minuto menos de descanso antes de tener que preparar las medicinas de la noche. «Caballeros», dijo Elena con voz firme, aunque por dentro temblaba. «¿Están listos para ordenar o prefieren que regrese en unos minutos?» Rodolfo detuvo su risa de golpe. No la miró a los ojos. Jamás lo hacía. Para él, mirar a los ojos a alguien del servicio era rebajarse. Era admitir que había un ser humano al otro lado del uniforme. En su lugar, miró su reloj. Luego miró a Esteban con una sonrisa cómplice. Esa sonrisa de depredador que acaba de encontrar una presa herida. «¿Escuchaste eso?», le preguntó a Esteban, ignorando completamente la presencia de Elena. «La prisa. Tienen prisa. Como si su tiempo valiera lo mismo que el nuestro. Es fascinante la falta de perspectiva de esta gente». Rodolfo giró lentamente la cabeza hacia Elena. Su mirada recorrió el delantal azul, la camisa rosa abotonada hasta el cuello, y finalmente se detuvo en su rostro. No había curiosidad en su mirada, solo un aburrimiento profundo y un deseo sádico de entretenimiento. Quería demostrarle a Esteban su superioridad intelectual. Quería hacer un espectáculo. Entonces, cambió el idioma. Rodolfo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, invadiendo el espacio personal de Elena, y con una fluidez practicada, soltó las palabras en alemán. No era un alemán amable. Era el tono que se usaría para regañar a un perro callejero que se ha colado en la casa. «Bring mir die Speisekarte, du ignorantes Dienstmädchen, und pass auf, dass du dir die Hände wäschst, bevor du mein Essen anfasst», dijo, pronunciando cada sílaba con veneno, disfrutando de la cacofonía de las consonantes fuertes. «Tráeme el menú, sirvienta ignorante, y asegúrate de lavarte las manos antes de tocar mi comida». El silencio que siguió fue absoluto en la mesa.
Esteban soltó una risita nerviosa, mirando a Elena, esperando ver la confusión, la cara de «no entiendo» que solían poner los empleados cuando Rodolfo hacía sus trucos de políglota millonario. Rodolfo sonrió con suficiencia, recostándose en su silla, esperando que ella simplemente parpadeara, confundida, y preguntara «¿Perdón?». Ese era su juego favorito. Hablar en idiomas que la gente común no entendía para burlarse de ellos en su propia cara. Era la máxima expresión de su ego. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No por la confusión. No. El alemán de Rodolfo era gramaticalmente correcto, pero su acento era pretencioso, forzado, carente de la musicalidad natural de quien ha vivido el idioma. Pero lo que golpeó a Elena no fue la sintaxis, fue el insulto. Sirvienta ignorante. Lávate las manos. La imagen de sus manos frotando la espalda de su madre enferma esa mañana vino a su mente. Manos que habían sostenido libros de filosofía en la universidad. Manos que habían redactado traducciones para conferencias internacionales. Manos que ahora estaban ásperas por el detergente barato y el trabajo duro. Ella entendió cada palabra. Cada maldita palabra. Rodolfo esperaba ver estupidez en su rostro. Pero lo que encontró fue algo que lo desconcertó por un microsegundo. Los ojos de Elena no estaban vacíos. Estaban ardiendo. Había una tormenta detrás de ese iris claro, una inteligencia feroz que chocaba violentamente con la imagen que él tenía de una mesera. Sin embargo, el ego de Rodolfo era un muro demasiado alto. Desechó esa percepción inmediatamente. Seguro está pasmada por mi pronunciación, pensó. ¿Ves?, dijo Rodolfo a Esteban, volviendo al español, hablando como si Elena fuera sorda. Se quedan bloqueados, no tienen capacidad de procesamiento. Es como hablarle a una pared de ladrillos. Elena apretó la mandíbula. El impulso de responder, de cerrar esa boca arrogante con una frase perfecta en el mismo idioma, le quemaba la garganta como ácido. Pero el alquiler vencía en 2 días. Las medicinas de su madre costaban la mitad de su sueldo. No podía perder este trabajo. No hoy. Tragó el orgullo. Tragó la bilis amarga de la humillación. Bajó la mirada, no por sumisión, sino para ocultar el odio. «Enseguida, señor», dijo en español, con la voz neutra, muerta. Rodolfo soltó una carcajada triunfal. Había ganado. O eso creía. El teatro de la crueldad. Si en ese momento Elena se hubiera retirado, quizás la noche habría terminado solo como un mal recuerdo más en su larga lista de humillaciones laborales. Pero para hombres como Rodolfo, la victoria silenciosa no es suficiente. El triunfo necesita público, necesita sangre. Verla bajar la cabeza no le provocó piedad, le provocó hambre de más poder. Cuando Elena se giró para ir hacia la cocina, Rodolfo chasqueó los dedos. El sonido fue seco, imperioso, como un látigo. «¡Ey! ¡Espera!», gritó, lo suficientemente alto para que las 3 mesas cercanas dejaran de comer y giraran la cabeza. «No he terminado contigo». Elena se detuvo en seco. Sus hombros se tensaron. Cerró los ojos un segundo, pidiendo paciencia al cielo, a la vida, a cualquier fuerza que pudiera escucharla. Giró sobre sus talones lentamente. «¿Sí, señor?». Rodolfo señaló el suelo, justo al lado de su zapato italiano de cuero brillante. «Se te cayó algo», dijo él, con una sonrisa maliciosa. Elena miró el suelo. No había nada. El piso de madera oscura estaba impecable. Levantó la vista, confundida, buscando una explicación en el rostro de él. «No veo nada, señor». «Tu dignidad», soltó Rodolfo, y esta vez su risa fue acompañada por la de Esteban, que ya no podía contenerse. «Creo que se te cayó cuando te diste cuenta de que no entendiste ni una palabra de lo que dije. Debe ser triste, ¿no? Vivir en un mundo tan pequeño, tan limitado. La crueldad era gratuita, era innecesaria, era puramente decorativa para su ego». Elena sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. No era vergüenza, era furia. Una furia caliente, volcánica. Miró a su alrededor. Los otros comensales miraban, sí, pero nadie hacía nada. Un hombre mayor con corbata gris desvió la mirada hacia su plato.
Una mujer joven miró su teléfono. Nadie quería confrontar al hombre rico de traje caro. La soledad de Elena en medio de ese restaurante lleno de gente era absoluta. «Señor», dijo Elena, y su voz adquirió un filo peligroso, un tono que ya no sonaba a mesera, sino a alguien que está a punto de romper las cadenas. «Le aseguro que mi mundo es mucho más amplio de lo que usted imagina. Y mi dignidad está intacta, porque no depende de la opinión de un cliente maleducado». El restaurante enmudeció. El sonido de los cubiertos cesó. La música de fondo pareció bajar de volumen. Rodolfo dejó de sonreír. Su rostro se transformó. La máscara de playboy divertido cayó y reveló al tirano que habitaba debajo. Nadie le hablaba así. Nadie. Menos una empleada con un delantal barato. Se puso de pie. La silla arrastró contra el suelo con un chirrido desagradable. A pesar de que Rodolfo no era un hombre físicamente imponente, su dinero le daba una estatura artificial. Se inclinó sobre la mesa, apuntando con un dedo acusador hacia el rostro de Elena. «¿Cómo me llamaste?», siseó. «¿Maleducado? ¿Tú? ¿Una don nadie que limpia mesas para sobrevivir?» «La educación no se compra, señor», respondió Elena, manteniéndose firme, aunque por dentro estaba aterrorizada por las consecuencias. «Se aprende. Y usted claramente faltó a esa clase». Rodolfo se puso rojo de ira. Una vena comenzó a latir en su frente. No podía permitir que esto sucediera. No frente a Esteban. No frente a su público. «¡Gerente!», gritó Rodolfo, girándose hacia la entrada de la cocina. «¡Quiero al gerente ahora mismo!». El gerente, un hombre bajo, calvo y sudoroso que vivía con el pánico constante de perder sus bonos trimestrales, salió disparado de la cocina como si hubiera escuchado una explosión. Vio la escena. Su cliente VIP, el que gastaba miles en vinos importados, de pie y furioso. Y Elena, su mejor empleada, de pie frente a él, desafiante. «¿Qué pasa? ¿Qué sucede, don Rodolfo?», preguntó el gerente, llegando casi sin aliento, con las manos juntas en un gesto de súplica. «Esta mujer», dijo Rodolfo, señalando a Elena con desprecio, como si fuera una bolsa de basura que alguien olvidó sacar. «Me ha insultado, me ha faltado al respeto. Es agresiva, incompetente y, francamente, su presencia me ofende. Quiero que la saques de mi vista». Elena miró al gerente. Buscó en sus ojos un rastro de apoyo. Él sabía que ella era puntual. Sabía que ella hablaba 3 idiomas aunque nunca lo había mencionado en el trabajo. Sabía que ella necesitaba el dinero. «Señor Martínez», dijo Elena intentando defenderse. «Él me insultó primero. Yo solo». «Cállate», la cortó el gerente, sin siquiera mirarla. Se giró hacia Rodolfo con una sonrisa temblorosa. «Don Rodolfo, 1000 disculpas, de verdad. No sé qué le pasó, suele ser... Tranquila». «No me interesan sus excusas», escupió Rodolfo, ajustándose el nudo de la corbata, recuperando su postura de poder. «O ella se va ahora mismo, por esa puerta y para siempre. O yo me voy y me llevo mi cuenta corporativa, mis socios y mis eventos a otro lugar. Y me encargaré de que todos sepan la clase de servicio marginal que ofrecen aquí». Era un ultimátum brutal. Poder contra necesidad. Capital contra humanidad. El gerente no lo dudó ni un segundo. El cálculo matemático en su cabeza fue instantáneo. Elena era reemplazable. La cuenta de Rodolfo no. Se giró hacia Elena. Su rostro se endureció. Ya no era su jefe, era su verdugo. «Elena, estás despedida», dijo fríamente. «Recoge tus cosas y vete. Ahora». Elena sintió el golpe como un puñetazo en el estómago. El mundo pareció oscilar. Despedida, sin paga, sin referencias, sin dinero para las medicinas de mañana. Miró a Rodolfo. Él ya se había vuelto a sentar sonriendo a Esteban como si acabara de aplastar un mosquito molesto. Ni siquiera la miraba mientras destruía su vida. «Pero, señor Martínez», intentó decir ella, con la voz quebrada. «He dicho que te vayas», gritó el gerente, elevando la voz para complacer a Rodolfo. «No hagas una escena». Elena miró a su alrededor. Decenas de ojos la juzgaban. Se sentía desnuda, pequeña, insignificante.
La injusticia le quemaba la piel. Quería llorar, quería gritar, quería romperlo todo. Pero entonces vio la sonrisa de suficiencia de Rodolfo. Vio cómo tomaba la carta del menú, ignorándola de nuevo, asumiendo que ella se iría llorando por la puerta trasera, derrotada y humillada, confirmando su teoría de que ella era inferior. Algo hizo clic dentro de Elena. El miedo desapareció. La angustia por el dinero se congeló y se transformó en algo mucho más frío y duro: dignidad. Se enderezó, estiró la espalda. Su estatura pareció aumentar. Se quitó el delantal azul lentamente, doblándolo con una precisión meticulosa, casi militar, y lo colocó suavemente sobre la mesa vacía de al lado. No se iba a ir como una víctima. Rodolfo, al notar que ella no se movía, levantó la vista de nuevo, molesto. ¿Sigues aquí?, preguntó con fastidio. ¿Es que necesitas que te lo diga en otro idioma para que tu cerebro lo procese? Elena lo miró directamente a los ojos. Esta vez no había barreras. No había empleado y cliente. Había dos almas, y la de ella era infinitamente más grande. Respiró hondo. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía cortar. Elena abrió la boca, y por primera vez en toda la noche dejó que su verdadera voz saliera. Pero no salió en español. El jaque mate verbal, la respuesta inesperada. La atmósfera en el restaurante cambió de sólida a líquida. El aire parecía haberse vuelto más pesado, difícil de respirar para todos, excepto para Elena. Ella estaba de pie, sin el delantal, como una guerrera que se ha quitado una armadura pesada para poder moverse con mayor agilidad. Rodolfo la miraba con esa sonrisa torcida a medio camino, esperando el llanto, esperando la súplica en español, esperando la confirmación de su superioridad. Pero entonces, Elena habló. No hubo titubeos. No hubo la vacilación típica de quien traduce mentalmente antes de hablar. Las palabras fluyeron desde su garganta con una naturalidad aterradora, con una cadencia perfecta y una dicción que no solo era correcta, sino aristocrática. No era el alemán tosco y masticado que Rodolfo había usado para intimidar. Era un alemán Hochdeutsch, puro, culto, el tipo de lenguaje que se escucha en los pasillos de la diplomacia europea o en las óperas de Viena. Gnädiger Herr, die Hygiene meiner Hände ist absolut tadellos, da ich den Wert der Sauberkeit besser kenne als so manche, die ihn nur kaufen können, comenzó Elena, su voz resonando clara y cristalina sobre el murmullo estupefacto del salón. Estimado señor, la higiene de mis manos es absolutamente impecable, ya que conozco el valor de la limpieza mejor que muchos que solo pueden comprarla. La sonrisa de Rodolfo se desintegró. Fue un proceso físico visible. Los músculos de su cara se relajaron involuntariamente por el shock, dejando caer su mandíbula ligeramente. Sus ojos, antes llenos de burla, se abrieron de par en par, vidriosos por la incredulidad. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Pero el golpe había sido demasiado rápido. Elena no se detuvo. Había abierto la compuerta y años de silencio, de soportar a hombres pequeños con cuentas bancarias grandes, se vertieron en su discurso. Dio un paso hacia la mesa, invadiendo ahora ella el espacio de él, dominando la escena con una autoridad intelectual que ningún traje de diseñador podía igualar. Aber ich fürchte, dass Ihre Erziehung viel zu schmutzig ist, in einem so respektablen Etablissement serviert zu werden, continuó, clavando sus ojos en los de él, taladrando su ego. Es ist bedauerlich, dass Geld Ihnen einen teuren Anzug kaufen konnte, aber keine Klasse. Die Armut, mein Herr, liegt nicht in meiner Geldbörse, sondern in Ihrem Geist. Pero me temo que su educación está demasiado sucia para ser servida en un establecimiento tan respetable. Es lamentable que el dinero haya podido comprarle un traje caro, pero no clase. La pobreza, señor mío, no reside en mi cartera, sino en su espíritu. El silencio que siguió fue sepulcral. Era un silencio denso, casi doloroso. Esteban, el amigo adulador, tenía la copa de vino a medio camino de la boca, congelado como una estatua de cera. El gerente, el señor Martínez, parecía haber sufrido una embolia de pie. Boqueaba buscando aire,
mirando alternativamente a su sirvienta y a su cliente millonario, incapaz de comprender cómo la dinámica de poder se había invertido tan brutalmente en cuestión de segundos. Rodolfo sintió un calor asfixiante subir por su cuello. No era solo vergüenza, era una exposición total. Se sentía desnudo. Él había usado el idioma como un arma, como una barrera para excluirla. Y ella acababa de derribar esa barrera, tomar el arma y apuntarle directamente a la cabeza. Lo peor no era que ella hablara alemán. Lo peor era que lo hablaba mejor que él. Su acento era nativo, lleno de matices y elegancia, mientras que el de él, en comparación, sonaba ahora como el balbuceo de un turista pretencioso. Elena mantuvo la mirada un segundo más, lo suficiente para ver cómo el brillo de arrogancia en los ojos de Rodolfo se apagaba y era reemplazado por el miedo del impostor que ha sido descubierto. Y para su información, añadió Elena, cambiando ahora a un francés fluido, suave pero letal, como seda envolviendo una daga. L'intelligence ne se mesure pas à la taille du compte en banque, mais à la capacité de traiter autrui avec humanité. Vous avez échoué au test le plus basique de la vie. La inteligencia no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la capacidad de tratar a los demás con humanidad. Usted ha fallado la prueba más básica de la vida. Nadie se atrevía a respirar. Los comensales de las mesas cercanas, que antes miraban con indiferencia, ahora observaban la escena con una mezcla de asombro y admiración secreta. Habían sido testigos de una ejecución pública, pero no había sangre, solo palabras. Elena se giró hacia el gerente, que seguía temblando. «No se preocupe, señor Martínez», dijo en español, volviendo a la realidad cruda de su situación. «No hace falta que llame a seguridad. Ya me iba. Este lugar se ha vuelto repentinamente demasiado pequeño para mí». Con una dignidad que parecía hacerla flotar sobre el suelo, Elena dio la media vuelta. Su cabello rubio se movió como una capa al girar. No corrió. No bajó la cabeza. Caminó hacia la salida principal con el paso firme de una reina que abandona un palacio que ya no merece su presencia. Rodolfo se quedó sentado, clavado en su silla. Sus manos temblaban ligeramente sobre el mantel blanco. Escuchaba el sonido de los tacones de Elena alejándose. Tac, 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 y cada paso era un recordatorio de su derrota. Sintió la mirada de Esteban sobre él, una mirada que por primera vez no contenía admiración, sino duda. Y eso fue lo que lo rompió. La venganza del ego, la huida hacia adelante. La puerta del restaurante se cerró tras Elena, y con ella se fue la poca dignidad que quedaba en el salón. Rodolfo necesitaba reaccionar. Su ego, esa bestia insaciable que había alimentado durante años con adulaciones y dinero, estaba herido de muerte, sangrando en el suelo del restaurante. No podía permitir que la narrativa terminara así. No podía ser el vencido. Si aceptaba la derrota, si se quedaba callado, la duda se instalaría en la mente de Esteban, en la del gerente, en la de todos. Dejaría de ser el macho alfa de la manada. La vergüenza se transformó instantáneamente en una ira volcánica, irracional y defensiva. Golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo saltar los cubiertos y derramando el vino tinto sobre el mantel inmaculado. La mancha roja se extendió como una herida abierta. «¡Es una actriz!», gritó Rodolfo, rompiendo el silencio con una voz que sonaba demasiado aguda, demasiado desesperada. «Seguro es una actriz fracasada que se aprendió esas frases de memoria. No sabe lo que dice. Es un loro repitiendo sonidos». Miró frenéticamente a Esteban, buscando validación, exigiendo que su amigo se riera, que le dijera: «Sí, Rodolfo, tienes razón, es solo una loca». Pero Esteban estaba pálido, mirando la puerta por donde había salido Elena. «Hablaba muy bien, Rodolfo», murmuró Esteban, cometiendo el error de ser sincero por un instante. «Mejor que tú». Esa frase fue gasolina pura. Rodolfo se giró hacia el gerente, buscando un chivo expiatorio, alguien más débil a quien pudiera aplastar para recuperar su sensación de poder. «Martínez», bramó, poniéndose de pie de nuevo, con el rostro desfigurado por la rabia. «Eres un incompetente. ¿Cómo te atreves a contratar a gente así? Esa mujer es un peligro. Me ha amenazado.
¿Lo escuchaste? En ese idioma bárbaro, seguro me amenazó de muerte. El señor Martínez, sudando a mares, intentaba limpiar la mancha de vino con una servilleta, con las manos temblorosas. Señor. Ella solo respondió. Balbuceó el gerente, dándose cuenta demasiado tarde del error monumental que había cometido al despedir a su empleada más capaz. No quiero excusas, cortó Rodolfo, señalando la salida con un dedo tembloroso. Quiero que te asegures de que esa mujer no vuelva a trabajar en esta ciudad. Llama a tus contactos. Ponla en la lista negra. Si me entero de que está sirviendo café en una gasolinera a 100 kilómetros de aquí, te destruyo a ti también. ¿Me entiendes? Quiero que se muera de hambre por insolente. La crueldad de sus palabras flotó en el aire, tóxica. Rodolfo necesitaba destruirla para sentirse completo de nuevo. Necesitaba saber que ella sufriría, que pagaría el precio de haberlo hecho sentir inferior. Se ajustó el saco violentamente, tiró un fajo de billetes sobre la mesa mojada de vino, un gesto vulgar de quien cree que el papel moneda limpia las conciencias, y miró a Esteban. Vámonos. Este lugar apesta a mediocridad. He perdido el apetito. Salieron del restaurante como un huracán, dejando atrás un silencio incómodo y a un gerente con la cabeza entre las manos, mirando el delantal azul perfectamente doblado que Elena había dejado atrás, un mudo testigo de la injusticia. Mientras tanto, afuera, la realidad era diferente. La noche había caído con peso y frialdad. Una lluvia fina y helada, típica de esas noches donde la ciudad parece llorar, empapaba las calles. Elena caminaba rápido, abrazándose a sí misma. La adrenalina del enfrentamiento se estaba disipando, y en su lugar, el frío de la realidad comenzaba a morderle los huesos. Ya no era la reina que hablaba alemán y francés. Ahora era Elena, la mujer desempleada, la hija con una madre enferma en casa y una cuenta bancaria en números rojos. Se detuvo bajo la marquesina de una tienda cerrada para resguardarse de la lluvia. El neón intermitente de un letrero de abierto 24 horas iluminaba su rostro pálido. Sus manos, esas mismas manos que habían gesticulado con tanta elegancia hace unos minutos, ahora temblaban, no de frío, sino de pánico. Sacó su cartera vieja de cuero sintético. La abrió. Un billete pequeño y algunas monedas. Eso era todo. «Dios mío», susurró, y su voz se quebró. Ya no había alemán altivo, solo un español roto por la angustia. ¿Qué voy a hacer? El recuerdo de la cara de Rodolfo, su risa, su desprecio, volvió a su mente. Se sintió estúpida por haber respondido. «El orgullo no paga facturas, Elena», se dijo a sí misma, golpeándose mentalmente. «Debiste haberte callado. Debiste haber agachado la cabeza y aguantado el insulto. Ahora no tienes trabajo, y mamá necesita la insulina mañana». Una lágrima caliente rodó por su mejilla, mezclándose con las gotas de lluvia fría. La victoria moral en el restaurante se sentía vacía ahora frente al abismo de la pobreza. Pero en ese momento de oscuridad, mientras veía los autos de lujo pasar salpicando agua sucia sobre la acera, Elena sintió una pequeña chispa en su interior. No se arrepentía. En el fondo de su alma, sabía que no se arrepentía. Había defendido su esencia. Había recordado quién era. «Encontraré algo», se prometió a sí misma, secándose las lágrimas con rabia. «Limpiaré pisos, lavaré baños, no importa. Pero nadie volverá a tratarme como si fuera basura. Nadie». Se subió el cuello de su delgada camisa rosa, que ya estaba empapada y transparente, y salió de nuevo bajo la lluvia, caminando hacia la parada del autobús. No sabía que el destino, caprichoso y circular, ya estaba tejiendo los hilos para el día siguiente. No sabía que el hombre que acababa de intentar destruir su vida pronto dependería de ella para salvar la suya. A unas cuadras de allí, en el asiento trasero de su limusina climatizada, Rodolfo miraba por la ventana empañada. No podía quitarse de la cabeza la voz de Elena, esa pronunciación perfecta, esa mirada de acero. Por primera vez en años, el silencio dentro de su coche de lujo no le traía paz. Le traía un eco insoportable de su propia pequeñez. «Maldita sea», murmuró Rodolfo, golpeando el cuero del asiento. Su teléfono vibró.
Era un recordatorio de su agenda para el día siguiente. 10:02 AM. Reunión crítica. Hans Müller. Inversión o quiebra. Rodolfo miró la pantalla y sintió un nudo en el estómago. Necesitaba a su traductor habitual. Espero que Ricardo esté listo, pensó, sin saber que el destino estaba a punto de jugarle la broma más pesada de su vida. El karma no solo existía. Estaba afilando sus cuchillos y hablaba 7 idiomas. La revelación, el giro del destino. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, pesado, como si la atmósfera misma conspirara para aplastar la ciudad. En el piso 40 de la torre corporativa, el aire acondicionado estaba al máximo, pero Rodolfo sudaba. No era un sudor de gimnasio, ni el brillo saludable de una sauna. Era un sudor frío, pegajoso, el sudor del miedo puro. Caminaba de un lado a otro de su oficina, un animal enjaulado en un zoológico de cristal. Miró su reloj por 10ª vez en 2 minutos. Las 9:15, murmuró con la voz seca. ¿Dónde demonios está Ricardo? Esteban, sentado en el sofá de cuero con una taza de café que le temblaba ligeramente en las manos, no se atrevía a mirarlo. El ambiente era tóxico. Dijo que venía en camino, Rodolfo. Seguro es el tráfico. Ya sabes cómo se pone la autopista con la lluvia. Me importa un bledo la lluvia, gritó Rodolfo girándose violentamente. Hans Müller llega en 45 minutos. 45. Este hombre no es un turista que viene a comprar artesanías, Esteban. Es el inversor más conservador y difícil de Alemania. Si no le hablo en su idioma, si no le muestro respeto cultural, se levanta y se va. Y si se va... Rodolfo dejó la frase en el aire, pero ambos sabían el final. La quiebra, los despidos masivos, el fin del estilo de vida de dueños del universo. Rodolfo se pasó una mano por el cabello, despeinándose, destruyendo su imagen impecable. En ese instante, el teléfono de escritorio sonó. El tono agudo pareció un taladro en el silencio tenso. Rodolfo se lanzó sobre el aparato y presionó el botón del altavoz con fuerza excesiva. «Ricardo, por el amor de Dios, ¿dónde estás?» Al otro lado de la línea no hubo una respuesta inmediata. Solo se escuchaba una respiración agitada y sonidos de fondo que parecían sirenas y voces metálicas de altavoces. «Señor Rodolfo». La voz no era la de Ricardo. Era una voz femenina, desconocida y angustiada. «Habla la esposa de Ricardo». Rodolfo sintió que el suelo se abría. «¿Dónde está él? Póngamelo ahora mismo. No tengo tiempo para...» «Ricardo no puede hablar», lo cortó la mujer llorando. «Tuvimos un accidente en la autopista. Un camión patinó por la lluvia. El auto es pérdida total. Ricardo tiene la mandíbula fracturada y varias costillas rotas. Lo están metiendo a cirugía ahora mismo». El silencio en la oficina fue absoluto. Esteban se llevó una mano a la boca. Rodolfo se quedó paralizado, con el teléfono en la mano como si fuera una granada sin seguro. La tragedia humana al otro lado de la línea era terrible, sí, pero la mente egoísta de Rodolfo solo procesó un dato. Mandíbula fracturada. No puede hablar. Pero... balbuceó Rodolfo, su voz perdiendo toda autoridad. ¿No puede venir? ¿Aunque sea por Zoom? ¿Solo para escuchar? «Señor», gritó la esposa indignada, «mi marido está en quirófano. Casi nos matamos». La línea se cortó. El tono de tú llenó la habitación como una sentencia de muerte. Rodolfo dejó caer el auricular. Se apoyó en el escritorio, sintiendo que las piernas le fallaban. Miró a Esteban con los ojos desorbitados. El pánico real, ese que te hace sentir pequeño e indefenso, se apoderó de él. «Estamos muertos», susurró Rodolfo. «Estamos acabados. Müller odia el inglés. Dice que es el idioma de los piratas y los estafadores. Exige negociar en su lengua materna o no negocia. Y mi alemán es una basura, Esteban. Tú lo viste anoche. Solo sé insultar y pedir cerveza». Esteban se puso de pie nervioso. «Llama a una agencia. Consigue a otro». «Ya lo intenté», rugió Rodolfo golpeando los papeles sobre su mesa. «Llamé a las 3 agencias más grandes a las 7 de la mañana por si acaso.
No hay nadie disponible con nivel técnico financiero en 1 hora. Nadie. Y Müller no habla el alemán estándar de Berlín. Habla ese dialecto del sur, esa mezcla técnica y antigua. Si le pongo a un estudiante universitario, se va a ofender. Necesitamos a un experto, un nativo o un genio. Rodolfo se dejó caer en su silla ejecutiva, derrotado. Cerró los ojos y vio su futuro desmoronarse. Vio sus autos embargados, su nombre en los periódicos bajo titulares de fraude y quiebra. La ironía del destino era cruel. Tenía millones en el banco hoy, pero no podía comprar lo único que necesitaba, una voz. El silencio se alargó, solo roto por el golpeteo de la lluvia contra los ventanales panorámicos. De repente, Esteban, que había estado mirando por la ventana, se giró lentamente. «Rodolfo», dijo con un tono vacilante. «¿Qué?», respondió él sin abrir los ojos. «La chica». Rodolfo abrió un ojo. «¿Qué chica?» «La de anoche. La mesera. Elena». Rodolfo se incorporó de golpe, frunciendo el ceño con disgusto. «¿Estás loco? ¿Qué tiene que ver esa muerta de hambre con esto?» «Piénsalo», insistió Esteban, caminando hacia el escritorio, ganando confianza a medida que hablaba. «Tú dijiste que Müller es vieja escuela, ¿verdad? Que le gusta la formalidad, la elegancia, el vocabulario antiguo». «Sí, ¿y qué?» «Esa chica, la forma en que te respondió anoche». Esteban tragó saliva, recordando la humillación. No sonaba como alguien que aprendió en una aplicación del celular, Rodolfo. Sonaba aristocrática. Usó palabras que ni tú entendiste. Gnädiger Herr. Mi abuelo usaba esa expresión. Dijo que tu educación era demasiado sucia. Hablaba mejor que el embajador alemán que conocimos el año pasado. Rodolfo se quedó helado. La memoria de la noche anterior lo golpeó. La voz de Elena, la dicción perfecta, la fluidez con la que había cambiado del alemán al francés. Recordó la mirada de ella. Inteligente, culta, letal. «Es una mesera, Esteban», dijo Rodolfo, tratando de aferrarse a sus prejuicios como un náufrago a una tabla. «Limpia mesas. Probablemente vivió allá un tiempo limpiando baños y se aprendió 4 frases. No sabe de finanzas, no sabe de contratos». «¿Tienes otra opción?», preguntó Esteban señalando el reloj. «Faltan 30 minutos». Rodolfo miró las manecillas del reloj. Avanzaban implacables. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo era un paso más hacia el abismo. La arrogancia de Rodolfo luchó una batalla final contra su instinto de supervivencia. Odiaba a esa mujer. La odiaba porque lo había hecho sentir inferior. La odiaba porque tenía razón. Pero amaba su dinero y su estatus más de lo que odiaba a nadie. Se levantó de la silla como un resorte. «Maldita sea», gruñó agarrando las llaves de su auto deportivo. «Maldita sea». «¿A dónde vas?», preguntó Esteban corriendo tras él. «¡Al restaurante!», gritó Rodolfo, saliendo de la oficina sin siquiera despedirse de su secretaria. «Si esa mujer sabe decir contrato en alemán, la contrato aunque tenga que pagarle con sangre». Corrieron hacia el ascensor. Rodolfo presionó el botón frenéticamente. La desesperación había cambiado de forma. Ya no era parálisis. Ahora era una carrera contra el tiempo y contra su propio orgullo. Iba a buscar a la mujer que había humillado, la mujer que había hecho despedir, para pedirle que salvara su imperio. El karma no solo estaba afilando cuchillos, estaba preparando las palomitas de maíz para ver el espectáculo. La búsqueda desesperada, rodillas en el fango. El trayecto hasta el restaurante fue una violación flagrante de todas las leyes de tránsito vigentes. El deportivo de Rodolfo rugía, zigzagueando entre el tráfico matutino bajo la lluvia torrencial. Esteban, aferrado al asa de seguridad del copiloto, tenía la cara verde. «Vas a matarnos antes de llegar», gritó Esteban cuando Rodolfo se pasó un semáforo en rojo, esquivando por milímetros a un autobús escolar. «Me da igual», bramó Rodolfo con los ojos inyectados en sangre, fijos en el asfalto mojado. «Si no llego en 10 minutos, estamos muertos de todas formas». Rodolfo no pensaba en la seguridad, solo pensaba en Elena. Intentaba recordar su cara. Anoche apenas la había mirado, solo había visto un uniforme.
Ahora intentaba reconstruir sus rasgos en su memoria. Rubia. Ojos claros. Seria. Dignidad, había dicho ella. La palabra retumbaba en su cabeza. Derrapó frente a la entrada del restaurante, subiéndose a la acera. El motor se apagó. El lugar estaba cerrado al público, pero había luces encendidas adentro. El personal de limpieza y cocina preparaba el turno del almuerzo. Rodolfo salió del auto sin paraguas, empapándose al instante en su traje de $3,000. Golpeó la puerta de cristal con los puños cerrados. ¡Abran! ¡Abran, maldita sea! Un empleado de limpieza, asustado, corrió a buscar al gerente. Segundos después, el señor Martínez apareció, con una taza de café en la mano y cara de no haber dormido bien. Al ver a Rodolfo empapado y golpeando el cristal como un demente, casi se le cae la taza. Abrió la puerta apresuradamente. «Don Rodolfo», exclamó Martínez pálido. «¿Qué pasó? ¿Se le quedó algo anoche? ¿Viene a quejarse de nuevo?» «Le juro que ya hablé con el personal. Nadie va a mirarlo a los ojos hoy, lo prometo». Rodolfo entró como un vendaval, empujando al gerente hacia atrás. El agua goteaba de su cabello y su nariz, dándole un aspecto lamentable que contrastaba con su arrogancia habitual. «Cállate, Martínez», jadeó Rodolfo, tratando de recuperar el aliento. «¿Dónde está?» «¿Quién?», preguntó el gerente, confundido, mirando a Esteban que entraba detrás, igual de mojado. «¡La chica!», gritó Rodolfo agarrando al gerente por las solapas de su camisa barata. «La mesera, la que despediste anoche, Elena». El gerente abrió los ojos como platos. El terror lo invadió. Pensó que Rodolfo había vuelto para asegurarse de que el castigo fuera aún peor, tal vez para demandarla. Se fue, se lo juro», chilló Martínez temblando. «Usted me dijo que la echara, y la eché. No ha vuelto. Ni siquiera vino a cobrar su liquidación. Le dije que no pisara este lugar nunca más, como usted ordenó». Rodolfo soltó al gerente como si quemara. Se pasó las manos por la cara, mezclando lluvia y sudor. «Necesito encontrarla. Ahora». Rodolfo miró a su alrededor, desesperado. «¿Tienes su teléfono? ¿Su dirección? Dame su expediente». El gerente parpadeó, totalmente perdido en la lógica errática del millonario. «Pero, don Rodolfo, usted dijo que era una sirvienta ignorante, que quería que se muriera de hambre. ¿Para qué la quiere ahora?» «Para que me salve la vida, imbécil». El grito de Rodolfo retumbó en las paredes vacías del restaurante, asustando a los cocineros que espiaban desde la puerta batiente. «Tráeme su dirección, ya. Te pago $5,000 por ese papel». La mención del dinero activó al gerente más rápido que cualquier amenaza. Corrió hacia la pequeña oficina trasera. Se escucharon cajones abriéndose y cerrándose violentamente. Papeles volando. Rodolfo caminaba en círculos, mirando su reloj. 9:40. 20 minutos, Esteban. 20 minutos. Müller debe estar estacionando. El gerente regresó corriendo con una hoja de papel arrugada en la mano. «Aquí está. Elena Vázquez. Vive en...». El gerente dudó al leer la dirección haciendo una mueca. «Vive en el barrio La Esperanza, sector 4». Rodolfo le arrancó el papel de la mano. Leyó la dirección. Conocía la zona. Era al otro lado de la ciudad, en los cinturones de pobreza que rodeaban la metrópoli. Un lugar de calles sin pavimentar, casas de ladrillo expuesto y techos de lámina. Un lugar donde hombres como Rodolfo nunca entraban, ni por error. Barrio La Esperanza, leyó Rodolfo con desprecio, pero también con una extraña sensación de fatalidad. Por supuesto, tenía que vivir en el fin del mundo. «Es una zona complicada, señor», advirtió el gerente. «No le recomiendo ir con ese auto». Rodolfo arrugó el papel en su puño. «Me da igual si tengo que ir en helicóptero o arrastrándome», dijo girándose hacia la puerta. «Vamos, Esteban». «Espera, Rodolfo», dijo Esteban deteniéndolo por el brazo. «¿Qué le vas a decir? La echaste como a un perro anoche. La humillaste delante de todos. ¿Crees que se va a subir al auto contigo solo porque tú lo digas? Esa mujer tiene orgullo. ¿Lo viste?» Rodolfo se detuvo bajo el marco de la puerta mirando la lluvia caer.
Por primera vez, la realidad de su acción lo golpeó no como un problema logístico, sino humano. No podía simplemente ordenarle. No tenía poder sobre ella en su territorio. Allí, en La Esperanza, su dinero no valía lo mismo. No lo sé, admitió Rodolfo, y su voz sonó extrañamente frágil. No sé qué le voy a decir, pero tengo que intentarlo. Corrieron de nuevo al auto. El motor rugió. Rodolfo arrancó, dejando atrás el restaurante y dirigiéndose hacia los barrios bajos. A medida que el paisaje cambiaba, pasando de los rascacielos de cristal a los edificios viejos y luego a las casas autoconstruidas amontonadas en las colinas, el silencio dentro del auto se hizo más profundo. Rodolfo veía por la ventana un mundo que siempre había decidido ignorar. Veía gente esperando el autobús bajo la lluvia, con bolsas de plástico en los pies. Veía perros flacos. Veía cables de luz enmarañados como telarañas negras en el cielo. La incomodidad crecía en su pecho. No era solo miedo a perder su empresa. Era el miedo a enfrentar a la víctima de su propia crueldad en su propio terreno. Allí, señaló Esteban, consultando el GPS del celular. Gira a la derecha. Es esa calle de tierra. El deportivo de lujo, diseñado para autopistas alemanas, entró dando tumbos en una calle llena de baches y lodo. Los vecinos salían a mirar. Niños descalzos señalaban el auto. Un grupo de hombres en una esquina dejó de hablar y los miró con desconfianza. Rodolfo tragó saliva. Se sentía un intruso. Se sentía vulnerable. Casa 402, dijo Esteban, mirando los números pintados a mano en las fachadas. Es esa, la de la puerta verde despintada. Rodolfo frenó frente a una casa pequeña, humilde pero limpia. Había macetas con flores hechas de latas recicladas en la entrada. Una bicicleta vieja estaba apoyada en la pared. 9:50, dijo Rodolfo apagando el motor. El silencio repentino fue abrumador. Müller ya llegó a mi oficina. Mi secretaria lo estará sentando en la sala de juntas. Tengo 10 minutos para convencerla y hacer una videollamada desde aquí o llevarla volando. Suerte, susurró Esteban, que claramente no tenía intención de bajar del auto. Rodolfo respiró hondo. Abrió la puerta y puso sus zapatos de cuero italiano directamente en un charco de lodo marrón. El agua fría se filtró por sus calcetines. Hizo una mueca de asco, pero siguió adelante. Caminó hacia la puerta verde. Levantó la mano para tocar. Su mano temblaba. Iba a tocar a la puerta de la sirvienta ignorante para pedirle ayuda. La ironía era tan pesada que casi podía saborearla, amarga y metálica en su boca. Tocó 3 veces. Toc, toc, toc. El sonido resonó hueco. Rodolfo esperó. Escuchó pasos al otro lado. Pasos lentos, cansados. La puerta se abrió con un chirrido. Y allí estaba ella. No llevaba el uniforme rosa y el delantal. Llevaba unos pantalones deportivos viejos y una camiseta gris de hombre que le quedaba grande. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y ojeras profundas bajo los ojos. Sostenía un paño húmedo en una mano y olía a alcohol medicinal y sopa casera. Elena lo miró. Parpadeó una vez, lentamente. No hubo sorpresa en su rostro, solo un cansancio infinito y una frialdad que heló la sangre de Rodolfo, más que la lluvia. ¿Se te perdió algo más? ¿O viniste a despedirme de mi propia casa también?, preguntó ella, con voz ronca. Rodolfo abrió la boca, pero las palabras de mando, las órdenes, los gritos, se le atoraron en la garganta. Frente a la realidad de ella, su arrogancia se desmoronó. Yo, empezó Rodolfo, y por primera vez en su vida, no supo qué decir a continuación. El choque de realidades. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina de la casa de Elena era ensordecedor. Un rugido constante que hacía que cualquier conversación tuviera que ser un esfuerzo. Rodolfo estaba allí, parado en el umbral, con el agua escurriendo por su nariz y goteando desde el dobladillo de su saco italiano arruinado. Se sentía ridículo. Se sentía como un extraterrestre que acababa de aterrizar en un planeta hostil donde sus credenciales de dueño del universo no tenían validez. Elena no se movió para dejarlo pasar. Su cuerpo bloqueaba la entrada,
una barrera física construida con puro resentimiento. ¿Y bien?, insistió ella, cruzándose de brazos. Sus manos estaban rojas, agrietadas por el frío y el trabajo manual. No había manicura, solo piel curtida por el sacrificio. ¿Se le comió la lengua el gato, don Rodolfo? ¿O es que en este código postal no sabe cómo dar órdenes? Rodolfo tragó saliva. El aire que salía de la casa no olía a pobreza sucia. Olía a limpio, a lavanda barata y, sobre todo, a enfermedad. Ese olor metálico y dulzón de medicinas antiguas y alcohol. «Necesito hablar contigo», dijo Rodolfo, alzando la voz para competir con la lluvia. Intentó recuperar su postura de ejecutivo, pero encorvado por el frío y con los pies hundidos en el barro, la imagen era patética. «Es urgente. Es profesional». Elena soltó una risa seca, sin humor. «¿Profesional?», repitió, escupiendo la palabra como si fuera veneno. «¿Profesional fue lo de anoche? ¿Profesional fue gritarme que me lavara las manos como si tuviera la peste? ¿Profesional fue dejarme sin el dinero para la insulina de mi madre?» Antes de que Rodolfo pudiera responder, un sonido proveniente del interior de la casa cortó el aire. Fue una tos. No una tos normal, sino un acceso profundo, cavernoso y doloroso. El sonido de unos pulmones que se están rindiendo. «Elena», llamó una voz débil y quebrada desde adentro. «¿Quién es, hija? ¿Es el de la farmacia? ¿Trajo el fiado?» La máscara de dureza de Elena se agrietó por un segundo. Sus ojos volaron hacia el interior de la casa con una preocupación angustiante, y luego volvieron a clavarse en Rodolfo con una furia renovada. «Váyase», susurró ella, con una intensidad que daba más miedo que sus gritos. «No tiene nada que hacer aquí. Mi madre está grave y gracias a usted, hoy no tengo con qué aliviar su dolor. Así que, a menos que haya venido a burlarse de nuestra miseria en otro idioma, lárguese». Rodolfo, impulsado por una mezcla de curiosidad morbosa y desesperación, dio un paso adelante, asomándose por encima del hombro de ella. Lo que vio lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. No había muebles de diseño. Había un sofá hundido cubierto con mantas tejidas a mano. En la mesa de centro, hecha de cajas de fruta barnizadas, había filas de frascos de medicina vacíos y una Biblia abierta. Y al fondo, en una cama clínica alquilada que ocupaba casi toda la sala, una mujer anciana, pálida como el papel, intentaba respirar conectada a un tanque de oxígeno oxidado. La escena era un bofetón de realidad. Rodolfo vivía en un mundo donde la enfermedad se trataba en clínicas privadas con habitaciones que parecían hoteles de 5 estrellas. Aquí, la enfermedad era una batalla campal contra la falta de recursos. Vio las goteras caer en cubetas estratégicamente colocadas. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era un recordatorio de lo que significaba la verdadera necesidad. Sintió una punzada en el estómago. No era hambre. Era culpa. Una culpa espesa y negra que nunca había saboreado antes. Él había despedido a esta mujer anoche por diversión, sin pensar, ni por un segundo, que ese sueldo era lo único que mantenía funcionando ese tanque de oxígeno. Elena notó su mirada intrusa y dio un paso lateral, bloqueando su visión, protegiendo la dignidad de su madre con su propio cuerpo. «No mire», siseó ella, temblando de rabia. «No tiene derecho a mirar. Su mirada ensucia esta casa». «Elena, yo no sabía», balbuceó Rodolfo. La excusa sonó estúpida incluso para sus propios oídos. No sabía que era tan grave. «¿Y si no fuera grave qué?», le espetó ella, acortando la distancia, obligándolo a retroceder hacia la lluvia. «Si solo necesitara el dinero para comer, estaría bien humillarme. Si solo fuera pobre y sana, ¿tendría derecho a tratarme como basura? Esa es la diferencia entre usted y yo, Rodolfo. Usted necesita una tragedia para sentir empatía. Yo no necesito ser rica para tener educación». Rodolfo se quedó sin palabras. El agua le empapaba la camisa blanca, volviéndola transparente, pegándose a su piel. El frío era intenso, pero el calor de la vergüenza le quemaba la cara. Miró su reloj disimuladamente. 9:55. 5 minutos. Müller estaba subiendo en el ascensor. Su imperio estaba a punto de colapsar.
La lógica de supervivencia de Rodolfo, entrenada en tiburones financieros, volvió a tomar el control, apartando la culpa momentáneamente. Necesitaba una solución. Y la solución era ella. «Escucha», dijo Rodolfo, endureciendo la voz, tratando de volver al terreno que conocía, los negocios. «Entiendo que estés molesta. Tienes derecho. Fui un imbécil, lo admito. Pero estoy aquí porque te necesito. Ahora». Elena lo miró con incredulidad. «¿Usted me necesita?». Se rió, negando con la cabeza. «El mundo da muchas vueltas, ¿verdad? Ayer yo era una sirvienta ignorante. Hoy el millonario está en mi puerta, lleno de lodo, pidiendo ayuda». «Tengo una reunión», soltó Rodolfo rápidamente, hablando atropelladamente. «Hans Müller, el inversor alemán, está en mi oficina. Mi traductor tuvo un accidente. Si no hablo con él en su idioma, pierdo la empresa. Pierdo todo. Cientos de personas perderán sus empleos». Elena lo miró impasible. «Qué pena», dijo ella, con un tono sarcástico. «Supongo que tendrá que aprender a llenar formularios de desempleo. Le sugiero que escriba con letra clara». Hizo ademán de cerrar la puerta. El pánico estalló en el pecho de Rodolfo. Puso la mano en la puerta de madera hinchada por la humedad para detenerla. «¡Espera!», gritó. «¿No lo entiendes? Es una catástrofe». «Suelte mi puerta», advirtió Elena, sus ojos brillando peligrosamente. «O grito y le aseguro que en este barrio, si una mujer grita, los vecinos no preguntan antes de golpear». Rodolfo quitó la mano, levantando las palmas en señal de rendición, pero no se movió. Estaba acorralado entre la espada de Müller y la pared de Elena. La súplica, cuando el dinero no vale nada. Rodolfo recurrió a la única herramienta que nunca le había fallado. La herramienta que abría puertas, compraba silencios, conseguía mujeres y reparaba errores. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco empapado y sacó su chequera. Estaba un poco húmeda en los bordes, pero el papel seguía siendo válido. Sacó una pluma Montblanc de oro. «Te pagaré», dijo con la voz temblorosa por la urgencia. «Olvida el sueldo de mesera. Olvida la liquidación. Te pagaré por una hora de trabajo lo que ganas en un año aquí». Elena se detuvo. Miró la chequera en la mano de él. Rodolfo interpretó esa pausa como interés. «Todo el mundo tiene un precio», pensó, sintiendo un alivio momentáneo. «Solo es cuestión de encontrar la cifra». $5,000, dijo Rodolfo, escribiendo garabatos rápidos sobre el papel mojado. «Por una hora. Solo tienes que venir, traducir, sonreír y hacer que firme. 5,000. En efectivo. Cheque, transferencia, lo que quieras». Arrancó el cheque y se lo extendió. La cifra estaba escrita con tinta negra, un número obsceno comparado con la pobreza que los rodeaba. Elena miró el papel. Luego miró a Rodolfo. No había codicia en sus ojos. Había una tristeza profunda, una decepción abismal sobre la naturaleza humana. «¿Cree que esto se trata de dinero?», preguntó ella suavemente. 10,000, contraatacó Rodolfo, desesperado, malinterpretando su silencio. $10,000. Eso paga el tratamiento de tu madre por meses. Paga el alquiler de esta casa por años. Tómalo. Es dinero fácil». Agitó el cheque frente a la cara de ella, como si estuviera ofreciendo un trozo de carne a un perro hambriento. Elena levantó la mano, y con un movimiento lento y deliberado, apartó el cheque. No lo tocó. Solo lo empujó suavemente lejos de ella, como si fuera algo sucio, algo contaminado. «Mi madre me enseñó que el hambre se quita comiendo, pero la falta de dignidad no se quita con nada», dijo Elena con voz firme. «¿Usted cree que puede venir aquí, después de pisotearme, y comprar mi voz con un pedazo de papel? ¿Cree que porque soy pobre, no tengo memoria?» «Es una oferta de negocios», gritó Rodolfo, frustrado hasta las lágrimas. «Es una oportunidad». «No, Rodolfo», dijo ella, usando su nombre por primera vez, despojándolo del don y del señor, igualándolo a ella. «Es un insulto. Usted intentó destruirme anoche por placer, y ahora quiere usarme por conveniencia. ¿Sabe qué? Quédese con sus $10,000. Úselos para comprarse una conciencia.
si es que las venden tan baratas. Elena agarró la manija de la puerta. Mi madre me espera, y ella, a diferencia de usted, sí merece mi tiempo y mi atención. 20.000, bramó Rodolfo perdiendo completamente los estribos, su voz rompiéndose en un gallo patético. Te doy $20.000 ahora mismo. Por favor. La cifra quedó flotando en el aire lluvioso. $20.000. Una fortuna en ese barrio. Una vida entera de trabajo. Esteban, que observaba desde el auto con la ventanilla bajada, abrió la boca asombrado. Elena se detuvo un instante. Miró hacia adentro de la casa. Escuchó el sonido sibilante del tanque de oxígeno. Sabía lo que ese dinero podía hacer. Podía trasladar a su madre a un hospital privado hoy mismo. Podía salvarla. La tentación fue un cuchillo físico en sus entrañas. Pero luego miró a Rodolfo. Vio la arrogancia todavía latente en su desesperación. Él no estaba pidiendo perdón. Estaba haciendo una transacción. Si ella aceptaba el dinero ahora, confirmaría la teoría de Rodolfo, que ella era solo una sirvienta con un precio, que él tenía derecho a humillarla siempre y cuando pagara después. Si aceptaba, salvaría el cuerpo de su madre, pero mataría el ejemplo que su madre le había dado toda la vida, la integridad. Elena se giró hacia él, con lágrimas de rabia contenida en los ojos. El dinero no cura todo, Rodolfo. Hay cosas que están rotas y que ningún cheque puede arreglar. Usted rompió el respeto, y eso no tiene precio de mercado. Elena, por favor. Rodolfo cayó de rodillas, literalmente. El gran empresario, el hombre de los trajes a medida, se desplomó de rodillas en el lodo marrón y frío frente a la puerta de una casa en ruinas. No fue un gesto teatral, fue el peso de la realidad aplastándolo. Sus rodillas se hundieron en la suciedad. El agua le empapaba los pantalones. Levantó la vista hacia ella, y por primera vez, sus ojos no tenían el brillo del cálculo, tenían el brillo del terror absoluto. No lo hago solo por mí, susurró Rodolfo, con la voz rota, derrotado. Hay 200 familias que dependen de esa fábrica. Si Müller no firma, cierro. La gente de producción, los conserjes, los choferes. Gente como tú, Elena. Gente que vive en barrios como este. Todos se van a la calle mañana. Elena se quedó inmóvil. Su mano se congeló en el pomo de la puerta. Rodolfo, al ver que ella no cerraba la puerta de golpe, continuó, hablando rápido, escupiendo la verdad que tanto le dolía admitir. Soy un imbécil. Soy arrogante. Soy todo lo que dijiste y más. Merezco perderlo todo. Lo sé. Merezco estar aquí arrodillado en el lodo. Pero ellos no. Las familias de mis empleados no tienen la culpa de que su jefe sea un idiota. Rodolfo bajó la cabeza, mirando sus manos manchadas de barro. No aceptes el dinero por mí. No me ayudes a mí. Ayúdalos a ellos. Si no vienes, el hambre que sentirán ellos será culpa mía, pero tú podrías haberlo evitado. El silencio se extendió, pesado y denso. Solo la lluvia llenaba el espacio entre ellos. Elena miró al hombre arrodillado a sus pies. Vio la humillación total. Ya no había ego. El millonario había desaparecido. Solo quedaba un hombre asustado rogando por la vida de otros para salvar un poco de su propia alma. El conflicto interno de Elena era brutal. Su orgullo le gritaba que cerrara la puerta y lo dejara pudrirse. Su corazón, ese corazón enorme que la había llevado a cuidar a su madre y a aprender idiomas para conectar con el mundo, le decía otra cosa. Ella suspiró. Un suspiro largo que liberó parte de la tensión de sus hombros. «Levántese», dijo ella, con voz cansada pero imperativa. Rodolfo levantó la vista, esperanzado, pero temeroso. «Levántese del suelo. Está ensuciando la entrada de mi casa». Rodolfo se puso de pie torpemente, resbalando un poco en el barro, limpiándose las manos en el pantalón arruinado. Elena lo miró fijamente a los ojos, escrutando su alma en busca de una mentira. «No quiero su dinero», dijo ella firmemente. «No quiero sus $20.000. No quiero sus cheques manchados de culpa». «Entonces, ¿no vendrás?», preguntó Rodolfo, sintiendo que el mundo se acababa. «Iré», dijo Elena,
y la palabra golpeó a Rodolfo como un milagro. Pero con una condición. Una sola condición. Y si no la acepta, o si duda un solo segundo, cierro esta puerta y no la vuelvo a abrir nunca. Lo que sea, dijo Rodolfo sin pensar. Lo que sea. Usted no hablará, sentenció Elena, señalándolo con el dedo índice. En esa reunión, usted será una estatua. Yo no voy a traducir sus palabras. Yo voy a ser su voz. Yo dirigiré la conversación. Usted confiará en mí ciegamente, aunque crea que estoy diciendo una locura. Si intenta corregirme, si intenta imponerse, si intenta ser el jefe. Me levanto y me voy. ¿Entendido? Rodolfo asintió frenéticamente. Entregar el control total, su peor pesadilla, pero era su única tabla de salvación. Entendido. Tú mandas. Tú eres la voz. Espere aquí, dijo Elena secamente. Tengo que cambiarme. No puedo ir a una reunión de negocios vestida así. Y a diferencia de usted, yo respeto la ocasión. Elena cerró la puerta en su cara. Rodolfo se quedó allí, empapado, temblando de frío y adrenalina, mirando la madera vieja y despintada. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire húmedo. Se giró hacia el auto y le hizo una señal a Esteban, un pulgar arriba, tembloroso. Había perdido su dignidad, había perdido el control y estaba cubierto de barro. Pero tenía una oportunidad. Y extrañamente, mientras esperaba bajo la lluvia a que la ex mesera saliera para salvarlo, Rodolfo sintió algo que no había sentido en años. Gratitud. Gratitud genuina y dolorosa hacia alguien a quien consideraba inferior hace menos de 12 horas. La puerta se abrió de nuevo. Y lo que salió de allí dejó a Rodolfo sin aliento. El cambio de táctica, de sirvienta a estratega. La puerta verde de la casa humilde se abrió por segunda vez, y el sonido de la lluvia pareció detenerse por un instante en la mente de Rodolfo. Lo que salió de esa casa no era la mujer que fregaba platos en la cocina del restaurante, ni la hija angustiada en ropa deportiva. Elena apareció vestida con un traje sastre de color azul marino, de corte clásico, impecable. Era ropa de otra vida, de su época antes de la tragedia familiar, conservada en plástico como un tesoro sagrado. No era moda rápida, era calidad atemporal. Llevaba el cabello rubio recogido en un moño francés perfecto, tenso y profesional. No llevaba maquillaje, salvo un toque de labial discreto que acentuaba la determinación de su boca. En su mano, en lugar de un trapo de limpieza, sostenía un maletín de cuero gastado pero elegante. Rodolfo parpadeó, incrédulo. El contraste era violento. Él, el millonario, parecía un vagabundo cubierto de lodo y empapado hasta los huesos. Ella, la mujer del barrio pobre, parecía la dueña de la multinacional. Elena cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que el seguro quedara echado. Caminó hacia el auto ignorando los charcos, con una elegancia que desafiaba al entorno. «Abra la puerta», dijo ella al llegar junto al deportivo, mirando a Esteban, que seguía en el asiento del copiloto con la boca abierta. Esteban salió disparado del auto como un resorte, abriéndole la puerta trasera y cediéndole su lugar en el frente. «Señora, señorita, Elena», balbuceó Esteban, confundido por la transformación. «Atrás, Esteban», ordenó Rodolfo, recuperando un gramo de su autoridad mientras se deslizaba en el asiento del conductor, tratando de no manchar demasiado el cuero beige con sus pantalones sucios. Elena se sentó en el copiloto. No miró los botones del tablero, ni se impresionó por el lujo del vehículo. Sacó una libreta de su maletín y una pluma. «Arrancamos», dijo ella sin mirarlo. «Tenemos 15 minutos. Explíqueme el conflicto central con Müller». «No quiero números. Los números los leo en el balance. Quiero saber qué le duele. ¿Cuál es su miedo? ¿Qué es lo que le impide firmar?» Rodolfo aceleró, sacando el auto del lodazal con un rugido del motor. Las llantas patinaron antes de agarrar tracción en el asfalto. «Es conservador», empezó a explicar Rodolfo, hablando rápido, con la adrenalina disparada. «Cree que nuestra expansión es demasiado agresiva. Dice que somos cowboys financieros, que no tenemos respeto por la tradición de la marca. Quiere garantías de que no vamos a desmantelar las fábricas en Alemania para moverlas a Asia.
¿Y planean hacerlo?, preguntó Elena, girando la cabeza para mirarlo fijamente. Su mirada era un escáner de mentiras. Rodolfo dudó un segundo. Es una opción para reducir costos en 5 años. Error, cortó Elena tajante. Si Müller es de la vieja escuela alemana, la lealtad es su moneda. Si huele que vas a traicionar a sus trabajadores, no firmará ni aunque le hables en el dialecto de su madre. Tenemos que cambiar la narrativa. No vendemos reducción de costos. Vendemos preservación del legado a través de la modernización. Rodolfo la miró de reojo, asombrado. ¿Dónde aprendiste eso? ¿En la cocina del restaurante? Elena no se inmutó por el sarcasmo residual. Lo aprendí traduciendo negociaciones de paz en Ginebra mientras usted probablemente estaba en fiestas de fraternidad, Rodolfo. Ahora, conduzca y cállese. Necesito leer el perfil de Müller. El resto del viaje fue un silencio tenso, solo roto por el sonido de las hojas de papel pasando en las manos de Elena. Rodolfo conducía como un poseso, cortando el tráfico, saltándose semáforos en ámbar. Sentía una mezcla extraña de humillación y alivio. Por primera vez en años, no era el hombre más inteligente en el auto, y eso, curiosamente, le daba una esperanza real de sobrevivir. Llegaron al rascacielos corporativo. Rodolfo lanzó las llaves al valet parking, quien lo miró horrorizado por su aspecto sucio y mojado. «No preguntes», gruñó Rodolfo, caminando hacia la entrada giratoria. Caminaron por el lobby de mármol. La escena era digna de una película surrealista. Rodolfo, el CEO, caminaba dejando huellas de barro, con el cabello pegado a la frente y la camisa transparente por la lluvia. A su lado, Elena caminaba con la cabeza alta, impecable, irradiando una autoridad que hacía que los recepcionistas y guardias de seguridad se cuadraran instintivamente ante ella, ignorando al jefe. Subieron al ascensor privado. Rodolfo se miró en el espejo de metal pulido y quiso gritar. «Mírame, soy un desastre. Müller se va a sentir insultado solo con verme. Pensará que vengo de una juerga». Elena cerró su carpeta. Lo miró de arriba abajo con una evaluación crítica y fría. «No», dijo ella, acercándose a él. Extendió la mano y le acomodó el cuello de la camisa mojada. Sus dedos rozaron la piel fría de Rodolfo, y él sintió una descarga eléctrica. No era atracción. Era la extraña sensación de ser cuidado por alguien a quien había dañado. «Usted no viene de una fiesta. Viene de supervisar una emergencia en los cimientos de la nueva planta». Se ensució las manos trabajando. «Eso es lo que le diremos. A los alemanes como Müller les gusta el líder que baja a la trinchera, no el que se queda en la torre de marfil». Rodolfo la miró a los ojos. En ese momento, entendió por qué había perdido la batalla moral la noche anterior. Ella veía el mundo desde ángulos que él ni siquiera sabía que existían. Transformar su humillación, el lodo, en una virtud, trabajo duro, era una jugada maestra. «Gracias», murmuró Rodolfo. «No me agradezca todavía», respondió ella, mientras las puertas del ascensor se abrían en el piso 40. «Todavía no le he salvado el pellejo. Y recuerde su promesa. Usted es mudo. Yo soy la voz». Salieron al pasillo. La secretaria de Rodolfo corrió hacia ellos pálida como un fantasma. «Señor, el señor Müller está furioso». Se levantó de la mesa hace 2 minutos. «Dice que esto es una falta de respeto inaceptable. Está pidiendo su abrigo para irse». Rodolfo sintió que las piernas se le doblaban. Miró a Elena. Elena no corrió. Simplemente aceleró el paso, firme y decidida. «Abra la puerta», ordenó Elena a la secretaria. La secretaria, confundida pero obedeciendo la autoridad natural de la desconocida, abrió las puertas dobles de caoba de la sala de juntas. La reunión de alta tensión. La sala de juntas era un mausoleo de cristal y madera, fría y silenciosa. Al fondo, de pie junto a la ventana panorámica que daba a la ciudad gris, estaba Hans Müller. Era un hombre imponente, de unos 70 años, con una postura rígida, traje gris acero y un rostro que parecía tallado en granito. Tenía el ceño fruncido y estaba guardando unos documentos en su maletín con movimientos secos y violentos. Al escuchar la puerta abrirse, Müller se giró.
Su expresión de enfado se transformó en estupor al ver entrar a Rodolfo. El chico maravilla de las finanzas estaba cubierto de barro seco en las rodillas, con los zapatos arruinados y el cabello revuelto. Detrás de él, Esteban intentaba hacerse invisible, y al frente de esa comparsa de desastres, una mujer desconocida entraba con la serenidad de una embajadora. Müller soltó una frase en alemán, corta y dura, dirigida a Rodolfo. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz. Sie sehen aus wie ein Schweinehirt, nicht wie ein CEO. Esto debe ser una broma de mal gusto. Parece un criador de cerdos, no un director general. Rodolfo se tensó. Entendió el tono, aunque no las palabras exactas. Su instinto fue disculparse, balbucear en inglés, intentar explicarse. Abrió la boca para hablar, pero Elena se interpuso. Literalmente. Dio un paso y se colocó entre Rodolfo y Müller, bloqueando la línea de visión del alemán, obligándolo a mirarla a ella. Herr Müller, bitte verzeihen Sie das Erscheinungsbild von Herrn Rodolfo, dijo Elena. Su voz llenó la sala. No era un susurro. Era una proyección vocal perfecta, cálida pero increíblemente formal. Usó un dialecto suave, específico de la región de Baviera, el hogar de Müller, algo que Rodolfo jamás habría sabido. Aber wir haben eine kritische Situation in den Fundamenten der Anlage Nord. Herr Rodolfo zog es vor, persönlich in den Schlamm zu steigen, um das Problem zu lösen, anstatt es vom Schreibtisch aus zu delegieren. Ein Mann der Tat, wie man bei uns in der Heimat sagt. Señor Müller, por favor disculpe la apariencia del señor Rodolfo, pero tenemos una situación crítica en los cimientos de la planta norte. El señor Rodolfo prefirió bajar personalmente al lodo para resolver el problema en lugar de delegarlo desde su escritorio. Un hombre de acción, como se dice en nuestra tierra. Müller se detuvo en seco. Sus manos se congelaron sobre el cierre de su maletín. No estaba escuchando la excusa. Estaba escuchando el acento. Esa cadencia particular, el uso de la palabra Heimat, patria, hogar, con la entonación correcta. Levantó la vista y miró a Elena con genuina curiosidad, ignorando por completo al sucio Rodolfo. Sie sprechen, wie jemand aus Rosenheim, dijo Müller, entrecerrando los ojos con sospecha. Wer sind Sie? Usted habla como alguien de Rosenheim. ¿Quién es usted? Rodolfo contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en la sala. Si Elena decía, soy la mesera que despidieron ayer, todo acababa. Elena sonrió. Una sonrisa profesional, medida al milímetro. Mein Name ist Elena Vasquez. Ich bin die neue Direktorin für strategische Beziehungen. Und ja, ich habe meine Studienjahre unweit des Chiemsees verbracht. Eine schöne Zeit. Mi nombre es Elena Vasquez. Soy la nueva directora de Relaciones Estratégicas. Y sí, pasé mis años de estudio no lejos del lago Chiemsee. Un tiempo hermoso. Müller la estudió unos segundos más. La tensión era insoportable. Luego, lentamente, el anciano soltó el maletín y asintió levemente. La mención del lago Chiemsee había tocado una fibra sensible. Setzen wir uns, dijo Müller secamente señalando la mesa. Aber meine Zeit ist knapp. Sentémonos. Pero mi tiempo es escaso. Rodolfo sintió que el alma le volvía al cuerpo. Se dejó caer en su silla habitual en la cabecera de la mesa. Pero Elena, con un movimiento sutil, movió su propia silla y se sentó justo a su lado, casi codo con codo, estableciendo visualmente que ella era el puente indispensable. La reunión comenzó. Fue una carnicería intelectual. Müller no estaba allí para hacer amigos. Lanzó preguntas técnicas complejas sobre márgenes de beneficio, rotación de activos y previsiones de riesgo a largo plazo. Hablaba rápido, usando jerga financiera alemana mezclada con modismos locales imposibles de traducir para una aplicación. Rodolfo estaba perdido. Entendía palabras sueltas, Prozent, Geld, Risiko. Miraba a Elena con pánico creciente. ¿Cómo iba ella, una mujer que vivía en un barrio pobre, a saber las respuestas financieras de una empresa multimillonaria? Pero Elena no necesitaba saber los números de memoria. Tenía la carpeta abierta frente a ella y una capacidad de síntesis brillante. Müller preguntaba. Elena miraba a Rodolfo un segundo,
fingiendo consultarle silenciosamente, y luego respondía a ella misma, improvisando, tejiendo los datos que leía en los gráficos con una narrativa emocional que desarmaba al alemán. Cuando Müller cuestionó agresivamente la estabilidad de la inversión a 10 años, gritando y golpeando la mesa, Rodolfo se encogió, asustado por la violencia verbal. Elena, en cambio, ni parpadeó. Esperó a que él terminara, mantuvo un silencio dramático de 3 segundos y respondió con voz suave y baja, obligando a Müller a inclinarse para escucharla. Herr Müller, Herr Rodolfo schweigt, nicht weil keine Antwort hat, sondern aus Respekt vor ihrer Sorge, mintió Elena con una maestría absoluta, convirtiendo el terror paralizante de Rodolfo en una virtud de sabio. Weiß, dass Zahlen kalt sind. Aber möchte Ihnen versichern, wir bauen hier keine Fabrik für ein Quartal. Wir bauen ein Erbe. Genau wie das Sie in München aufgebaut haben. Señor Müller, el señor. Rodolfo guarda silencio no porque no tenga respuesta, sino por respeto a su preocupación. Él sabe que los números son fríos, pero quiere asegurarle, no estamos construyendo una fábrica para un trimestre. Estamos construyendo un legado, exactamente como el que usted construyó en Múnich. Müller miró a Rodolfo. Rodolfo, siguiendo la instrucción de Elena de no hacer nada, simplemente lo miró con ojos de perro apaleado y asustado. Sin embargo, gracias a la traducción mágica de Elena, Müller interpretó esa mirada de miedo como una mirada de profunda reverencia y solemnidad. «Ay, Nerve», murmuró Müller, recostándose en su silla. Su lenguaje corporal cambió. Cruzó las piernas. La muralla había caído. Elena había hecho lo imposible. Había conectado el deseo de dinero de Rodolfo con el deseo de trascendencia de Müller. Pero entonces llegó la prueba final, el momento en que todo podía derrumbarse. Müller sacó el contrato final. Era un documento grueso. Lo puso sobre la mesa, pero no sacó su pluma. Miró a Rodolfo fijamente a los ojos, ignorando a Elena por un momento. «Sagen Sie mir eine Sache, Rodolfo», dijo Müller en alemán, muy despacio. «Warum sollte ich einem Mann vertrauen, der so jung ist? Warum sollte ich Ihnen mein Lebenswerk anvertrauen? Antworten Sie mir, selbst. Dígame una cosa, Rodolfo. ¿Por qué debería confiar en un hombre tan joven? ¿Por qué debería confiarle la obra de mi vida? Respóndame, usted mismo». Elena se tensó. Müller estaba rompiendo el protocolo. Estaba exigiendo que Rodolfo hablara directamente, sin intermediarios. Rodolfo sintió el sudor frío bajando por su espalda. Sabía que le habían hecho una pregunta directa. Sabía que Müller esperaba una respuesta, pero no había entendido la pregunta. Solo entendió su nombre y el tono inquisidor. Miró a Elena, desesperado. Sus ojos gritaban, «¿Qué dijo? ¿Qué hago?». Elena sabía que no podía traducir en voz alta sin romper la magia del momento. Müller quería autenticidad. Si ella traducía, Müller vería a un títere. Debajo de la mesa, Elena hizo algo arriesgado. Puso su mano sobre la rodilla de Rodolfo y apretó con fuerza. Clavó sus uñas ligeramente. Era una señal física. «Mírame». Rodolfo giró la cabeza hacia ella. Elena lo miró con una intensidad que traspasaba el alma. Sus ojos le decían, «Sé humilde. Por una vez en tu vida sé verdad». Luego, Elena miró a Müller y dijo una sola frase en alemán, arriesgándolo todo. «Wird es Ihnen nicht mit Worten sagen, Herr Müller. Worte sind billig. Wird es Ihnen mit einer Geste zeigen». No se lo dirá con palabras, señor Müller. Las palabras son baratas. Se lo mostrará con un gesto. Elena volvió a mirar a Rodolfo y, moviendo los labios casi imperceptiblemente en español, susurró una sola orden, una que iba en contra de todo lo que Rodolfo representaba. «Tu mano. Dale tu mano. Sin guantes. Sin miedo». Rodolfo no entendía por qué, pero la autoridad de Elena era tal que obedeció ciegamente. Extendió su mano derecha a través de la mesa. La mano estaba sucia. Tenía restos de lodo seco en los nudillos y bajo las uñas, de cuando se había arrastrado frente a la casa de Elena. Era una mano fea, manchada, imperfecta. Müller miró la mano extendida. Miró la suciedad. Para un inversor de Wall Street, eso habría sido repulsivo.
Pero para Hans Müller, que había empezado su imperio trabajando como mecánico en un garaje de posguerra, esa suciedad significaba algo sagrado. Significaba trabajo. Significaba que ese niño rico se había ensuciado. Müller sonrió. Una sonrisa lenta que arrugó las comisuras de sus ojos. Extendió su propia mano, grande y callosa, y estrechó la mano sucia de Rodolfo con fuerza. «Gut», dijo Müller. «Sehr gut». «Bien». «Muy bien». Sacó su pluma estilográfica y firmó el contrato con un trazo rápido y decisivo. Rodolfo sintió que el aire regresaba a sus pulmones. No sabía qué acababa de pasar, pero sabía que Elena había hecho magia. Había convertido su mayor vergüenza, el lodo de su súplica, en su mayor activo. Elena, sentada a su lado, exhaló discretamente. Sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban por la tensión liberada. Había ganado. No con dinero, sino con pura inteligencia emocional. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Miró a Rodolfo, sonriendo como un idiota al ver la firma, y se preguntó si él realmente había aprendido algo, o si solo estaba feliz de haber salvado su juguete. La verdadera prueba para Rodolfo no era el contrato. Era lo que vendría después, cuando las luces de la sala de juntas se apagaran. El clímax emocional, la reina y el mendigo. El sonido de la pluma rasgando el papel al firmar el contrato fue el único ruido en la sala durante un segundo que pareció eterno. Luego, Hans Müller cerró la carpeta de cuero con un golpe seco y definitivo. El eco resonó en las paredes de cristal como el disparo de salida de una nueva realidad. Rodolfo se derrumbó hacia atrás en su silla, exhalando todo el aire que había contenido en sus pulmones durante la última hora. El alivio fue físico, casi narcótico. Había salvado la empresa. Había salvado su fortuna. Sus manos, aún sucias de barro, temblaban ligeramente sobre la mesa de caoba. Miró el techo, agradeciendo a cualquier dios financiero que existiera. Lo logré, pensó. Sobreviví. Pero la reunión no había terminado. Y la verdadera lección apenas comenzaba. Müller no miró a Rodolfo. Ya no le interesaba el hombre del traje sucio que asentía como un muñeco. Su atención se centró exclusivamente en la mujer sentada a su lado. El anciano alemán se giró hacia Elena, y su rostro, que hasta hace unos minutos había sido una máscara de granito y desconfianza, se suavizó. Una sonrisa genuina, casi paternal, apareció en sus labios. «Fräulein Vázquez», dijo Müller, y su tono cambió. Ya no era el inversor agresivo. Era un hombre culto que reconocía a un igual. Ihre Übersetzung war nicht nur präzise, sie war beseelt. Es ist lange her, dass ich jemanden getroffen habe, der die Nuancen unserer Sprache so versteht. Señorita Vázquez, su traducción no solo fue precisa, fue con alma. Hace mucho tiempo que no conocía a alguien que entendiera los matices de nuestro idioma de esa manera. Elena, que había mantenido una postura de tensión militar durante toda la negociación, finalmente relajó los hombros. Sonrió, y esa sonrisa iluminó la sala gris y fría. «Sprache ist mehr als Worte, Herr Müller», respondió ella suavemente. «Sprache ist das Fenster zur Kultur. Als ich in München lebte, habe ich nicht nur Vokabeln gelernt. Ich habe gelernt, wie die Menschen fühlen. El idioma es más que palabras, señor Müller. El idioma es la ventana a la cultura. Cuando vivía en Múnich, no solo aprendí vocabulario, aprendí cómo siente la gente». Rodolfo los miraba, desconcertado. Se sentía como un niño pequeño excluido de la mesa de los adultos. El alivio de haber firmado el contrato comenzó a ser reemplazado por una sensación incómoda, pegajosa y fría. La irrelevancia. Allí estaba él, el CEO, el dueño del edificio, el hombre que firmaba los cheques, siendo totalmente ignorado en su propia sala de juntas. «München», Müller suspiró con nostalgia. «Erzählen Sie mir, warum sind Sie zurückgekommen? Mit Ihrem Talent hätten Sie in Europa bleiben können. Sie hätten im Auswärtigen Amt arbeiten können. Oder bei der UN. Múnich. Cuénteme, ¿por qué regresó?» Con su talento podría haberse quedado en Europa. Podría haber trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en la ONU. Elena bajó la mirada por un instante.
Sus dedos acariciaron el borde de la carpeta. La mención de su pasado brillante contrastaba dolorosamente con su presente de pobreza y delantales sucios. Das Leben hat andere Pläne, Herr Müller, dijo ella, y su voz se quebró ligeramente, pero mantuvo la dignidad. Meine Mutter wurde krank. Sehr krank. Und die Pflicht der Liebe ist stärker als der Ehrgeiz der Karriere. Ich bin zurückgekommen, um ihre Hände zu halten, nicht um Verträge zu unterschreiben. La vida tiene otros planes, señor Müller. Mi madre enfermó, muy enferma, y el deber del amor es más fuerte que la ambición de la carrera. Regresé para sostener sus manos, no para firmar contratos. Müller asintió lentamente, con un respeto profundo brillando en sus ojos azules. Loyalität, murmuró el alemán. Das ist das wertvollste Gut. Selten heutzutage, sehr selten. Lealtad. Ese es el bien más valioso, raro hoy en día, muy raro. Entonces, para horror y fascinación de Rodolfo, la conversación cambió de registro. Müller hizo una referencia en francés. Elena respondió en un francés fluido y elegante, riendo suavemente ante el comentario. Luego, Müller soltó una frase en italiano, probándola, y Elena le devolvió la respuesta con un acento toscano perfecto. Estaban bailando. Era un baile intelectual, una esgrima de mentes brillantes que dejaba a Rodolfo tirado en el barro de su propia ignorancia. Él, que se había burlado de ella por ser una sirvienta ignorante, ahora se daba cuenta de la inmensa estupidez de su prejuicio. Elena no era una sirvienta que sabía idiomas, era una intelectual atrapada en una circunstancia trágica. Era una reina disfrazada de mendiga, y él había sido el bufón que intentó escupirle. Rodolfo miró a Elena. La vio realmente por primera vez. Vio la inteligencia en su frente, la nobleza en su postura, la fuerza en sus manos, y se sintió pequeño, microscópico. Todo su dinero, sus autos, sus trajes, de repente le parecieron disfraces baratos. Él era el pobre en esa habitación. Él era el que carecía de cultura, de profundidad, de humanidad. La vergüenza lo inundó. No la vergüenza de ser descubierto, sino una vergüenza más profunda, existencial. Se dio cuenta de que si Müller supiera la verdad, que él la había despedido por sucia la noche anterior, el alemán rompería el contrato y probablemente le escupiría en la cara. Müller se rió de algo que dijo Elena, una risa fuerte, sonora. «Rodolfo», dijo Müller de repente, volviendo al presente y rompiendo la burbuja mágica entre él y Elena. Rodolfo saltó en su silla. «¿Sí?», respondió nervioso. Müller lo miró. Su expresión ya no era cálida, era analítica, fría, evaluadora. «Sie haben Glück», dijo Müller en alemán. Rodolfo miró a Elena, esperando la traducción, sintiendo el pánico volver. Elena se giró hacia él. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos tenían un brillo de advertencia. «Dice que tiene suerte», tradujo Elena, su voz neutra. «Nicht wegen des Vertrags», continuó Müller, levantándose de la silla. «No por el contrato», tradujo Elena. Müller caminó alrededor de la mesa y se detuvo justo detrás de la silla de Rodolfo. Puso una mano pesada sobre el hombro del joven millonario. Rodolfo se tensó, sintiendo el peso de la autoridad del anciano. «Sondern weil sie jemanden an ihrer Seite haben, der ihren Mangel an Substanz mit ihrer Fülle an Geist ausgleicht». Elena dudó un segundo. La frase era brutal, era una sentencia. Miró a Rodolfo a los ojos. Decidió no suavizarlo. Él necesitaba escucharlo. «Dice...» Elena respiró hondo. «Dice que tiene suerte porque tiene a alguien a su lado que compensa su falta de sustancia con su abundancia de espíritu». El golpe fue directo al hígado. Falta de sustancia. Rodolfo sintió que la sangre se le iba de la cara. Müller, el hombre al que intentaba impresionar, acababa de decirle que era un cascarón vacío. Y lo peor era que tenía razón. Rodolfo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Sus manos sucias se cerraron en puños sobre sus rodillas. El silencio en la sala era ensordecedor. La lección del inversor, diamantes y barro. Müller retiró la mano del hombro de Rodolfo y caminó hacia su maletín. Recogió su copia del contrato.
La atmósfera en la sala había cambiado de celebración a juicio. El anciano se puso su abrigo de lana gris con movimientos lentos y metódicos. Se ajustó la bufanda. Parecía un juez preparándose para abandonar el tribunal después de dictar sentencia. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Se giró una última vez. No miró a Elena. Miró directamente a Rodolfo, clavándole esos ojos azules que habían visto décadas de mercados, guerras y hombres arrogantes caer. «Rodolfo», dijo Müller, y esta vez habló en un inglés roto, pesado, pero comprensible. Quería asegurarse de que no hubiera intermediarios para esto. «Listen to me. Escúchame». Rodolfo levantó la vista, sorprendido. Müller sabía inglés. Probablemente siempre lo supo, pero había elegido no usarlo por principio. «My father was a miner», dijo Müller, pronunciando cada palabra con dificultad pero con fuerza. «He had hands, dirty, like yours today. Black hands, cold hands». «Mi padre era minero, tenía las manos sucias, como las tuyas hoy, manos negras, manos de carbón». Müller señaló las manos manchadas de Rodolfo. «But he told me, Hans, never confuse the dirt on the hands with the dirt in the soul». Pero él me dijo, «Hans, nunca confundas la suciedad en las manos con la suciedad en el alma». Rodolfo tragó saliva. La garganta se le cerró. Müller dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de la sala. «Today, you came with dirty hands. I like that. It showed me work. But yesterday». Müller hizo una pausa dramática. El corazón de Rodolfo se detuvo. ¿Ayer? ¿Lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? Müller miró a Elena y luego volvió a mirar a Rodolfo. «Yesterday, I think your soul was dirty. I see how you look at her, with fear. Not with respect. Fear that she is better than you. Y ayer creo que tu alma estaba sucia. Veo cómo la miras. Con miedo. No con respeto. Miedo de que ella sea mejor que tú». Rodolfo no pudo responder. Estaba paralizado por la precisión quirúrgica con la que el anciano lo había diseccionado. «This woman», Müller señaló a Elena con la cabeza, «is a diamond. You found her in the mud, yes? Or maybe you threw her in the mud. Esta mujer es un diamante. La encontraste en el lodo, ¿sí? O tal vez tú la tiraste al lodo». La acusación quedó flotando en el aire. Müller no necesitaba saber los detalles de la escena del restaurante para entender la dinámica de poder. Había visto suficientes hombres ricos y suficientes asistentes brillantes para saber cuándo alguien estaba siendo subestimado. «If you are smart, Rodolfo, really smart, you will polish the diamond. You will put it on the table, not under the rug». Müller se acercó a la puerta. «Because if you don't, someone else will take the diamond. And you will stay with the mud». Si eres inteligente, Rodolfo, realmente inteligente, pulirás el diamante. Lo pondrás sobre la mesa, no bajo la alfombra. Porque si no lo haces, alguien más tomará el diamante. Y tú te quedarás con el lodo. Müller abrió la puerta. «Auf Wiedersehen, Fräulein Vázquez», dijo haciendo una leve reverencia hacia Elena llena de caballerosidad. «Es war mir eine Ehre». «Hasta la vista, señorita Vázquez. Fue un honor». «Die Ehre war ganz meinerseits, Herr Müller», respondió Elena, poniéndose de pie. Müller salió. La puerta se cerró suavemente tras él. El silencio que quedó en la sala de juntas fue denso, pesado, absoluto. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero Rodolfo sentía que le faltaba el aire. Esteban, que había estado encogido en una esquina como un mueble más durante toda la reunión, finalmente se atrevió a moverse. Se fue, susurró Esteban incrédulo. «Firmó. Rodolfo, firmó. Estamos salvados». Esteban comenzó a reírse, una risa nerviosa y aliviada, aplaudiendo suavemente. «Eres un genio, Rodolfo. Esa idea de ensuciarte. Y tú», señaló a Elena. «Increíble. ¡Qué actuación! Deberíamos darte un Oscar». Pero Rodolfo no se rió. No celebró. Lentamente se giró hacia Elena. Ella estaba de pie, guardando sus notas en el maletín de cuero gastado.
Sus movimientos eran tranquilos, indiferentes a la euforia de Esteban. Ella ya había cumplido su parte. El contrato estaba firmado. El juego había terminado. Rodolfo se miró las manos. El barro seco se estaba cayendo a pedazos sobre la mesa impecable, dejando pequeñas migajas de suciedad sobre el barniz perfecto. Las palabras de Müller resonaban en su cabeza como un mantra doloroso. Tú te quedarás con el lodo. Vio a Elena cerrar el maletín. El sonido del broche metálico clic sonó como el fin de una era. Ella levantó la vista y lo miró. No había triunfo en su mirada. No había, te lo dije, había algo peor. Lástima. El trabajo está hecho, dijo Elena con voz neutra. El contrato está firmado. Las 200 familias están a salvo. Se colgó el maletín al hombro y se dirigió a la puerta sin esperar permiso, sin esperar aplausos. Elena, dijo Rodolfo. Su voz salió ronca, débil. Ella se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, pero no se giró. Rodolfo quería decirle algo. Quería decirle, perdón. Quería decirle, gracias. Quería decirle, no te vayas. Pero su vocabulario emocional era tan pobre, tan limitado por años de arrogancia, que no encontraba las palabras. Se sentía estúpido. Él, que hablaba de negocios y millones, no sabía cómo hablar con un ser humano al que había herido. El cheque, logró decir Rodolfo finalmente, recurriendo a lo único que conocía, el dinero. Fue un acto reflejo, un intento torpe de conexión. Te daré el cheque. Los 20.000 o 50.000, lo que quieras. Elena giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban cansados. Guarde su dinero, Rodolfo, dijo ella suavemente. Úselo para lavar su traje. O mejor, úselo para aprender a ver a las personas. Porque la próxima vez que humille a alguien, tal vez no tenga la suerte de que esa persona hable alemán y tenga un corazón lo suficientemente grande como para salvarlo. Abrió la puerta. Ah, y una cosa más, añadió Elena antes de salir. Dígale al señor Martínez que no se preocupe. No necesito que me levante el castigo. No volveré al restaurante. Tengo cosas más importantes que hacer que servir a hombres que se creen dioses, pero que se asustan con un poco de lluvia. Elena salió al pasillo. Rodolfo se quedó solo en la inmensa sala de juntas, rodeado de cristal, con un contrato multimillonario sobre la mesa y una sensación de vacío absoluto en el pecho. Miró a Esteban, que había dejado de reír al ver la cara de su amigo. «Rodolfo», preguntó Esteban, «¿estás bien? Ganamos, ¿no?» Rodolfo miró el contrato. Sí, había ganado el negocio. Pero mientras veía la puerta por donde Elena había desaparecido, supo con certeza absoluta que, como hombre, había perdido estrepitosamente. Se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose la cara con las manos sucias, manchando su rostro de barro y lágrimas de frustración. El millonario estaba solo, y por primera vez sabía que el dinero no podía llenar el silencio que ella había dejado. La resolución final y epílogo, el precio de una alma. Rodolfo permaneció inmóvil en la silla de cuero, con el contrato firmado frente a él como un trofeo que había perdido su brillo. La habitación estaba en silencio, salvo por la respiración agitada de Esteban, quien seguía mirando el documento con una codicia nerviosa, incapaz de comprender la devastación emocional que acababa de ocurrir en la sala. «¿Rodolfo?», insistió Esteban, acercándose con una sonrisa vacilante. «Hermano, ¿qué te pasa? Müller firmó. Hemos ganado millones. Hay que celebrar. Podemos ir al club, pedir esa botella de champán que te gusta, llamar a las chicas». La mención de las chicas y el champán actuó como un detonador en la mente de Rodolfo. Fue el sonido de su vida anterior, una vida vacía, ruidosa y superficial, chocando violentamente contra la nueva realidad que Elena y Müller le habían revelado a la fuerza. Rodolfo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había confusión en ellos. Había una claridad fría y dolorosa. «Cállate, Esteban», dijo Rodolfo en voz baja. «¿Qué?» Esteban parpadeó, confundido. «Solo digo que...» «Dije que te calles», repitió Rodolfo, poniéndose de pie lentamente.
Se miró las manos sucias de barro seco. Luego miró a su amigo, impecable en su traje. El mismo amigo que se había reído cuando humilló a Elena. El mismo amigo que no había movido un dedo para ayudar. Esteban, estás despedido. Esteban soltó una carcajada incrédula. Muy gracioso, Rodolfo. La tensión te está afectando. Vámonos. El coche está... No es una broma. La voz de Rodolfo retumbó en la sala, cargada de una autoridad nueva. No la autoridad del dinero, sino la de la convicción. Recoge tus cosas y vete. No te quiero en mi empresa. No te quiero en mi vida. Eres el eco de mi propia estupidez, y ya no quiero escuchar esa voz nunca más. Esteban retrocedió, pálido, dándose cuenta de que hablaba en serio. Pero... somos amigos. No, no lo somos, cortó Rodolfo, caminando hacia la puerta. Éramos cómplices de una vida miserable, y esa vida se acabó hoy. Sin mirar atrás, Rodolfo salió corriendo de la sala de juntas. No llamó al ascensor. Corrió hacia las escaleras de emergencia. Tenía que alcanzarla. No para pagarle, no para contratarla, sino porque si la dejaba irse con esa imagen de él, sabía que nunca podría volver a mirarse al espejo sin sentir asco. Bajó los 40 pisos volando, saltando los escalones de 2 en 2, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas. El barro de sus zapatos dejaba marcas en el suelo, pero ya no le importaba la suciedad, le importaba la limpieza. Llegó al lobby principal jadeando, sudando, con el aspecto de un loco. Los recepcionistas se quedaron paralizados. Los guardias de seguridad amagaron con detenerlo hasta que reconocieron a su jefe. Rodolfo escaneó el enorme vestíbulo de mármol. La gente iba y venía, borrosa. ¡Elena!, gritó, sin importarle el protocolo ni las miradas de los clientes. ¡Elena!, la vio. Estaba a punto de cruzar las puertas giratorias hacia la calle lluviosa. Su figura, digna y recta con su traje azul y su maletín viejo, contrastaba con el caos del mundo. Rodolfo corrió. Se resbaló en el suelo pulido, casi cae, pero recuperó el equilibrio y se lanzó hacia la puerta. «Espera», jadeó, alcanzándola justo antes de que ella saliera al frío. Elena se detuvo. No se giró de inmediato. Suspiró, como si estuviera reuniendo paciencia para tratar con un niño berrinchudo. Lentamente, se dio la vuelta. Su mirada era impenetrable. «Ya le dije que no quiero su dinero, Rodolfo. Si viene a ofrecerme otro cheque, ahórrese la vergüenza. La gente está mirando». Rodolfo se detuvo a 1 metro de ella. Estaba despeinado, sucio, respirando con dificultad. «No es dinero», dijo él con la voz entrecortada. «No es... negocios». Metió la mano en el bolsillo. Elena se tensó, esperando otra ofensa. Pero Rodolfo sacó el contrato. El contrato original con Müller. El documento que valía millones. «Toma», dijo él extendiéndoselo. Elena frunció el ceño, confundida. «¿Qué es esto?» «Es el contrato», dijo Rodolfo. «Sin ti esto es papel mojado. Sin ti, mi empresa no existe mañana. Müller tenía razón. Yo puse el barro, pero tú eres el diamante». «No entiendo qué quiere, Rodolfo». «¿Quiere que lo enmarque? Quiero que vengas a trabajar conmigo», soltó Rodolfo rápido antes de que el valor lo abandonara. «Pero no como mi empleada, no como mi subordinada. Quiero que seas mi socia». Elena lo miró fijamente, buscando la trampa, buscando la burla. «¿Socia?», repitió ella con escepticismo. «Hace 12 horas yo era una sirvienta ignorante. Ahora me ofrece la mitad de su reino. Usted es muy voluble, Rodolfo». «No es volubilidad, es despertar». Rodolfo dio un paso adelante, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas reales. «Elena, tengo dinero, tengo edificios, tengo coches, pero soy pobre. Müller me lo dijo y tenía razón. Soy un pobre diablo con una cuenta bancaria llena. Tú tienes todo lo que yo no puedo comprar. Tienes honor, tienes cultura, tienes una fuerza que me asusta». Rodolfo bajó la voz, ignorando a la multitud que los observaba. «No te pido que vengas por el sueldo, aunque te pagaré lo que mereces y más. Te pido que vengas porque necesito que me enseñes. Necesito que me enseñes a ser humano».
Necesito que me enseñes que el idioma más importante no es el alemán, ni el francés, sino el respeto. Si te vas, si cruzas esa puerta y desapareces, sé que volveré a ser el idiota de siempre, y no quiero ser ese hombre nunca más. Elena sostuvo su mirada. Vio el miedo en los ojos de Rodolfo. No era miedo a perder dinero, era miedo a perderse a sí mismo. Vio la vulnerabilidad desnuda de un hombre que había tocado fondo emocional. Ella suavizó su expresión, solo un poco. Mi madre, empezó a decir Elena. El hospital, interrumpió Rodolfo. El mejor especialista de la ciudad es amigo de mi padre. Ya le mandé un mensaje mientras bajaba. La esperan en 1 hora. No te cobro nada. No es un adelanto de sueldo. Es lo mínimo que un ser humano hace por otro. Aunque no aceptes el trabajo, por favor, permite que la atiendan. Por favor. Que mi estupidez no la castigue a ella. Esa fue la llave. Elena sintió que el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón se agrietaba. No por la oferta de trabajo, sino por el reconocimiento de la humanidad de su madre. Rodolfo finalmente había entendido que la madre de Elena no era un gasto médico, era una persona amada. Elena asintió lentamente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Acepto el traslado al hospital», dijo ella con voz firme. «Y acepto el puesto de directora de Relaciones Internacionales, pero con una condición». Rodolfo sonrió, una sonrisa débil pero llena de esperanza. «Lo que sea, tú mandas. Si alguna vez, una sola vez, vuelvo a ver esa mirada de desprecio hacia alguien». Elena señaló a un conserje que pasaba empujando un carrito de limpieza. «Hacia un mesero, un chofer, o quien sea. Me voy. Y me llevo a todos los clientes conmigo. Porque ahora saben que la voz de esta empresa soy yo». Rodolfo miró al conserje. Luego miró a Elena. «Trato hecho», dijo él extendiendo la mano. Esta vez, Elena no dudó. Estrechó su mano. La mano de ella estaba limpia, suave. La de él estaba sucia y áspera. Pero el apretón fue firme, entre iguales. «Ahora vamos», dijo Elena, secándose la lágrima y recuperando su tono de mando. «Tenemos que recoger a mi madre. ¿Y usted?» «Necesita una ducha urgente, señor director. Huele a pantano». Rodolfo soltó una carcajada. Una risa real, ligera, liberadora. La primera risa honesta que había tenido en años. «Sí, señora directora». Salieron juntos por las puertas giratorias, no como jefe y empleada, sino como un equipo improbable forjado en el fuego de la humillación y templado por la redención. La lluvia había parado. El sol comenzaba a romper las nubes grises, iluminando el asfalto mojado. Epílogo. 1 año después. El salón de baile del Hotel Imperial estaba bañado en luz dorada. Candelabros de cristal, música suave de cuarteto de cuerdas y el murmullo de 300 dignatarios de todo el mundo llenaban el aire. Era la gala anual de comercio global, el evento más importante del año. En el centro de la atención, rodeada de embajadores y magnates, estaba Elena. Llevaba un vestido de noche color esmeralda que resaltaba sus ojos, y hablaba animadamente con el primer ministro de Japón en un japonés fluido, para luego girarse y responder una broma del embajador de Brasil en portugués. Irradiaba luz. Su madre, sentada en una silla de ruedas cómoda cerca de la mesa principal, la miraba con orgullo, viva, sana y sonriendo, sosteniendo una copa de jugo de manzana como si fuera el mejor champán. A unos metros de distancia, cerca de la barra, Rodolfo observaba la escena. Llevaba un smoking impecable, pero no estaba en el centro del círculo de poder. No necesitaba estarlo. Tenía una copa de agua mineral en la mano y una sonrisa serena en el rostro. Un joven empresario, arrogante y ruidoso, se acercó a Rodolfo. «Oye, Rodolfo», dijo el joven señalando a Elena con su copa. «Esa es tu directora, ¿no? Dicen que es la mujer más brillante de la industria. Increíble que trabaje para ti. Debes tenerla bien controlada para que no te quite el puesto, ¿eh? Las mujeres así son peligrosas». El joven soltó una risita, esperando la complicidad machista de Rodolfo.
esperando al viejo Rodolfo. Rodolfo giró la cabeza lentamente. Miró al joven con una calma que helaba. Recordó a Esteban. Recordó su propio reflejo en el espejo hacía un año. «Te equivocas», dijo Rodolfo con voz tranquila. «Ella no trabaja para mí. Trabajamos juntos, y no es peligrosa. Es necesaria». «Vamos, hombre, es un chiste», dijo el joven incómodo. «Solo digo que tú eres el dueño. Tú eres el que manda». Rodolfo miró hacia Elena. En ese momento, ella buscó su mirada entre la multitud. Sus ojos se encontraron. Elena alzó su copa discretamente hacia él, un gesto íntimo de gratitud y respeto compartido. Rodolfo asintió levemente. «Yo solo soy el dueño del edificio», respondió Rodolfo al joven, sin dejar de mirar a Elena. «Ella es la dueña de la visión. Y si tienes suerte, algún día entenderás que rodearte de gente mejor que tú no te hace menos hombre, te hace mejor líder». Rodolfo le dio una palmada en el hombro al joven, dejándolo mudo, y caminó hacia Elena. Cuando llegó a su lado, el primer ministro japonés hizo una reverencia. «Su socia es un tesoro, Rodolfo-san», dijo el dignatario. Rodolfo tomó la mano de Elena y la besó con caballerosidad, no en los nudillos, sino con una reverencia sincera. «Lo sé», dijo Rodolfo mirando a la mujer que le había enseñado a vivir. «Ella convirtió el barro en oro, y yo solo intento estar a la altura del brillo». Elena sonrió, y en esa sonrisa estaba la victoria final. No la victoria de la riqueza sobre la pobreza, sino la victoria del espíritu sobre el ego. La música subió de volumen. Un vals suave. «¿Bailamos, señor Rodolfo?», preguntó ella. «Sería un honor, señora Elena. Pero le advierto que mis pies siguen siendo torpes». «No se preocupe», dijo ella, guiándolo hacia la pista. «Yo lo guío». Como siempre. Comenzaron a bailar, girando bajo las luces. Fuera, la noche era clara y estrellada. El pasado de humillación había quedado atrás, lavado por la lluvia y el perdón, dejando espacio para un futuro donde el idioma universal era, finalmente, el amor y el respeto. Fin.